colocar. A ver, un momentito. Me robo una imagen. Y esta está bonita. Por aquí puedo mandar cosas. Compartir pantalla. Ok. Ay. Anda. ¿Por qué te pusiste fondo? Anda. Saluda, diles. Hola. Estudia. Hola. Anda. Ay, qué ternura. Enséñale a mi perrito. No yo. Espérate, no yo. ¿Dónde está? ¿Cómo puedo cambiarlo? Quería. No importa. Mandy. El gato. Ahí está. Mandy. Ay. Ya se escapó. Ahí está Estaba en mirando. el parque. Estamos en el parque todavía. Estamos regresando. A ver. ¿Cómo es este? Aquí. Esta es pantalla 3. Ya, ahí ven mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Sí, aquí está. Listo. A ver, a ver, a ver. Ahí la ven. Yo no se he colgado, ¿cierto? Sí, profesor. Listo, ya la ven. Ok. Ya está. A ver, ¿quién se anima a hacer una descripción de esa radiografía? ¿Hola? ¿Cómo habíamos Parece dicho? que hay condensación. Ok, Y hay vamos por... un programa aéreo. Ya, la gracia es ir por de una manera ordenada, ¿no? Habíamos dicho que hay que seguir cierto patrón de evaluación. La radiografía es una radiografía de tórax, no es una radiografía solamente de pulmones, entonces hay que evaluar siempre todas las estructuras que podemos analizar, ver, revisar dentro de una radiografía. Entonces comenzamos por, puedes ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, yo prefiero ir de afuera hacia adentro. Entonces vamos por piel, tejido blando, estructura ósea, pulmón, mediastino, ¿sí? Entonces tratemos de hacer esa sistemática de exploración de la radiografía. A ver, comiencen por ejemplo. ¿Quién quiere comenzar? Hola. ¿Es radiopaco, radiopaco, radiolúcido? ¿Qué era lo radiopaco y qué era lo radiolúcido? Claro, radiopaco es blanco, radiolúcido es negro. Imagínate que lo blanco es porque no deja pasar suficiente energía y lo negro es que pasa, lo atraviesa prácticamente, ¿no? Ok, entonces, el tejido celular subcutáneo se ve blanco, lo que sería discretamente radiopaco, ¿no? Entonces tratamos de identificar grosor, alteraciones, asimetría dentro del tejido celular subcutáneo, piel, tejido muscular. Como habíamos visto y tuvimos la oportunidad de ver esa radiografía con enfisema subcutáneo, ¿se acuerdan? Entonces aquí claramente no se ve nada, ¿no? Hoy creo que acá no ven ustedes mi mouse. Aquí ven mi mouse, ¿cierto? Ahí está mi mouse. Ya. Aquí se ve bien el tejido celular subcutáneo. ¿Qué más tenemos que ver? Las escápulas y las clavículas. Mira las escápulas acá, ¿no? Están rotadas hacia afuera
movilizadas hacia afuera. ¿Y este tipo de radiografía qué radiografía es? ¿Una radiografía antero-posterior o posterior-anterior? Antero-posterior, sí, posterior. Las clavículas, Antero-posterior. ¿cómo? Antero-posterior. ¿Por qué dices que es antero-posterior, Jonathan? Eso, porque sé que pueden acceder mucho mejor las clavículas que que las escápulas. ¿Por qué qué? Se pueden acceder, se puede visualizar. Ah, no, creo que es esto, posterior anterior. Porque observa los discos de las vértebras. Se observan con mucho más Sí, aunque recuerda que la radiografía siempre es una traducción bidimensional de una imagen que tiene en realidad 3 dimensiones. Entonces, ese es uno de sus bemoles, ¿no? Que no podemos analizar bien qué es lo que está delante, qué es lo que está atrás, todo se ve en una sola imagen. Entonces, eso nos puede llegar a confundir. Pero en general, aquí la calidad no es perfecta, pero las clavículas tienden a estar en un ángulo bastante más bajito, más cercano a cero, y eso nos lleva a pensar que sea una radiografía más postero-anterior que antero-posterior, ¿no? Es una postero-anterior. Ok, vamos a ver parénquima pulmonar. ¿Qué miran en el parénquima pulmonar que les parezca, no sé, normal o fuera de? Hola. Ok, sí, hay un patrón intersticio, pero fíjate bien, Ángela creo que fue, ¿no? Fíjate bien, Ángela, el patrón, mira, lo voy a acercar. Por zonas, y sí te compro que es un patrón intersticial, pero fíjate acá, por ejemplo. Este es mi mouse. Ay, mi mouse, ¿dónde está? No, acá está. Acá está. Sí ven mi manito, ¿no? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Fíjate realmente en este patrón. Mira, mira, mira cómo así es más como una manchita, ¿lo ves? Pero dentro de la manchita hay como arbolitos, ¿no? Como ramitas, ¿sí? Pero hay zonas efectivamente donde parece más una trama, como si fuera una telarañita, sobre todo por acá, ¿ok? Este es un patrón mixto, un patrón intersticio alveolar con algunas áreas con broncograma aéreo. ¿Recuerdan qué era el broncograma aéreo? Voy a acercarlo aquí. Mm, mm, mm. ¿Recuerdan qué era el broncograma aéreo? Disculpe, doctor. Eh, no lo escuché. ¿Recuerdan qué era el broncograma aéreo? Se supone que el broncograma aéreo es cuando se visualizan los bronquios o bronquiolos que no deberían verse, o sea, y se ve, no sé si fibrosado es el término correcto, pero se ven como unas líneas entrelazadas, un entramado. Ahí sí que lo Y dibujo. ¿Sí lo ven? ¿Ven mi dibujito? Sí. sí, doctor. Sí, ¿no? Entonces se ven los bronquios. ¿Pero por qué se ven los bronquiolos? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué se ven los bronquiolos? Vamos a cambiar por acá. Vamos a hacer una hojita. Este escritorio. Ok. ¿Ven aquí? ¿Ven mi lapicerito? Ok. Entonces, imagínate. Si yo tengo aquí mi pulmón, ¿no? Y tengo un área de consolidación. Todo este es mi área de consolidación. ¿Ok? ¿Cómo es que ocurre esta consolidación? Solo tenemos que pensar fisiopatológicamente. ¿Cómo es que ocurre la consolidación? En última instancia, yo tengo que pensar en lo más chiquito que tengo que analizar. Entonces, lo más chiquito que tengo que analizar es mi unidad alveolo capilar. ¿Sí? Es lo más chiquito que ocurre. ¿Por qué se forma la consolidación? La versión más práctica es imaginarte una neumonía. En la neumonía viene la bacteria, que vamos a dibujarla acá. Ahí está la bacteria. Y la bacteria tiene lipopolisacáridos, ¿cierto?
El lipopolisacárido va a generar un fenómeno quimioatrayente, quimiotáctico, lo que va a reclutar, por ejemplo, neutrófilos. Va a reclutar neutrófilos. Esto lo puedo poner. Sí ven, ¿no? Sí ven, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. A ver, espérate que... Un ratito para ampliarlo un poquito. Tarararararam. Es que este lo sé usar un poquito menos que el Zoom, perdón. Ya es la vejez, ya uno ya no. ¿Cuándo estabas contando? No, ahí creo que está mejor. ¿Ahí está mejor? Sí, doctor. Ok. Entonces, este es mi alveolo y este es el capilar. Capilar. Aquí está. Alveolo. ¿No? Esta de acá era mi bacteria. Vamos a dibujarle unas... Ya es mi bacteria, ¿ok? La bacteria tiene el lipopolisacárido. Es una sustancia que genera una reacción inflamatoria local. Recluta neutrófilos, recluta monocitos y empieza a liberar ciertos mediadores neuroquímicos, ¿no? Interleuquina 1, por ejemplo, factor de necrosis tumoral y demás. Activa cascada de braniquininas, prostaglandinas y bla, bla, bla. Eso genera alteración, entre otras cosas, alteración de la permeabilidad del capilar. El capilar, tú imagínatelo como que es una barrera semipermeable, que tiene unos agujeritos normalmente, ¿no? Unos agujeritos microscópicos, pero agujeritos a fin de cuentas. Toda esta cascada inflamatoria inducida por el lipopolisacárido lo que hace es que se abran más estos agujeritos, que aumente la permeabilidad del capilar. Al aumentar la permeabilidad del capilar, empieza a haber una fuga de líquido o de plasma del espacio capilar al espacio intersticial. ¿Sí? Hasta ahí todos. Esto, como es un asunto de aumento de la permeabilidad, fíjate, permeabilidad, no se corresponde necesariamente con un aumento de la presión. No hay un aumento de la presión dentro del capilar, ¿ok? Porque no estamos hablando de falla cardíaca, estamos hablando de neumonía. Y aquí el problema es esencialmente un aumento de la permeabilidad del capilar. La presión en el capilar sigue normal, pero incluso con baja presión, el flujo se escapa porque el capilar es ahora más permeable. Y es más permeable porque hay un fenómeno inflamatorio local. ¿Ok? Entonces empiezo a tener más fluido en el intersticio de lo que normalmente hay. A este fluido le vamos a llamar, por ejemplo, agua extravascular. Extravascular. ¿Ok? Esa agua extravascular se va a ir metiendo al alveolo. Si toma colores. Se va a ir metiendo al alveolo, ¿no? Y entonces empieza a formarse dentro del alveolo también líquido. Un líquido proteináceo, un líquido con alto contenido de ciertas sustancias proinflamatorias, derivado de todo este fenómeno que ha ocurrido. Entonces, este líquido proteináceo ocluye mi alveolo, ¿ok? Y ni siquiera yo necesito que esto mismo ocurra en todos los alveolos, porque los alveolos no están completamente aislados unos del otro. Hay como especie de comunicaciones entre diferentes unidades alveolares, ¿no? Que hacen que el fluido que está en uno se empiece a pasar hacia los otros alveolos y hacia los otros alveolos, generando ya una zona de consolidación con un montón de alveolos que están llenos de fluido. ¿Ok? Llenos de fluido. Por lo tanto, son alveolos en los que no llega, no se ventila la zona efectivamente del saco alveolar. ¿Ok? Y el saco alveolar está colapsado o bueno, lleno de líquido.
Por eso es que toda esta zona tiene una densidad más alta que el resto del pulmón, porque tiene una mayor cantidad de agua y una menor cantidad de aire, porque, ¿me entienden? ¿Por qué hay menos aire? Porque el alveolo ahora está lleno de fluido y usualmente está lleno de aire, ¿ok? Eso al final de cuentas es una consolidación. Sin embargo, el fluido habitualmente llena más el espacio alveolar que los bronquiolos. Y los bronquiolos quedan aún llenos de aire. Estos bronquiolos llenos de aire, como siguen una distribución como si fueran ramitas, nosotros los vamos a poder ver dentro de la consolidación. ¿Ok? Dentro de la consolidación va a haber algunos tubitos llenos de aire que se van a ir abriendo a modo de ramitas, ¿no? Que no son los bronquiolos que se van abriendo, se van bifurcando hasta que llegan a las unidades alveolares, que están seguramente llenas de fluido, ¿no? Estos bronquiolos que se van abriendo son los que nosotros vemos dentro de la consolidación y les llamamos broncograma aéreo. ¿Ves? Broncograma, se están viendo los bronquios, se están graficando los bronquios y aéreo porque, bueno, están llenos de aire. Lo normal es que no se vean, ¿ok? No se vean porque el resto del pulmón está completamente aireado también y aire sobre aire no se va a ver. Pero si el pulmón que rodea a ese bronquiolo que está lleno de aire está consolidado con un aumento de agua extravascular y con una reducción en el porcentaje de aire, entonces ya sí los vamos a ver. Y los vamos a ver justamente como broncograma aéreo. ¿Dónde estás? Aquí. Broncograma aéreo. ¿Ok? Bien. ¿Me entendieron entonces qué es el broncograma aéreo, cierto? Díganme por favor que sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces el broncograma aéreo nosotros lo vamos a ver en en una consolidación y de lo que nos va a hablar es que los bronquios están teniendo o tienen, guardan aireación, ¿no? Vamos a borrar. ¿Y qué dice acá? No es esto. Cancelar. Bien. Seguimos mirando entonces acá nuestra radiografía. Entonces hay zonas efectivamente de un infiltrado intersticial y zonas de un infiltrado alveolar con algunas áreas de broncograma aéreo. ¿Ustedes se animarían a ver si tiene alguna distribución en especial, dónde es más, dónde es menos, o es más o menos simétrico? ¿Qué les parece? Hola. ¿Están ahí? ¿Se durmieron? Sí, doctor. Sí, doctor, estoy observando. A ver. ¿Mm? ¿Qué les parece? En el lado izquierdo creo que es un poquito más notorio. ¿Cuál es el lado izquierdo? ¿Este de No, acá ajá, o este de acá? ese, ¿Este o este? ese. ¿Cuál es el lado izquierdo del paciente? ¿Este de acá o este de acá? Ese. Este es el lado izquierdo, ¿cierto? Sí, Ok, y este es el lado derecho. derecho. Muy bien. Habitualmente te ponen una marquita en el lado derecho, ¿ah? ¿No? Como para que no te equivoques. Estas marquitas que ven acá, le ponen alguna cosita metálica para hacer notar que este es el lado derecho. A veces le ponen acá, no sé qué cosa le han puesto, un triangulito, a veces le ponen una monedita, a veces le ponen un cierre, como para que sepas que es el lado derecho. Obviamente, cuando ya tienen una tecnología un poquito mejor, ya le escriben acá, le ponen una D o una R de raya. Bueno, eso ya lo ves mejor. Ya, es más del lado derecho, pero el lado izquierdo te parece normal o no? Hay un infiltrado igual intersticial, ¿no? Ahora, la distribución de ese infiltrado les llama la atención, les parece normal. ¿Cómo hemos dicho que es el infiltrado usual de la trama vascular de un pulmón? ¿Va para arriba, va para abajo?
para abajo, ¿ok? Normalmente entonces en nuestro pulmón, nosotros vamos a ver en la radiografía una discreta trama vascular que va a ser las ramas de la arteria pulmonar que se van bifurcando, ¿no? Esto ya no son bronquios, es la rama de las pulmonares. Aquí estoy súper exagerando lo que sería la trama vascular, pero más o menos una cosa así. Muy discreta que va para abajo, que se ve en todo el pulmón, pero que va más para abajo. Es un poquito más acentuada en las bases que en el resto del pulmón. ¿Ok? Esta es la distribución de la radiografía que tenemos ahí, ¿o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿Se creo que parece? sí. ¿Se parece? ¿No se parece? Creo ¿Está que sí. igual? ¿No está igual? ¿Qué dicen? En el lado derecho se parece más como que se va para arriba. Y en el lado derecho solo hay como izquierdo, diría. No se ve tanto así. ¿Mm? Ok, si se dan cuenta realmente, aquí en la radiografía que ustedes ven, quiero que analicen esta trama vascular, incluso el pulmón que se ve mejor. Mira este lado de acá del pulmón, sí, estoy bien. Este lado de acá del pulmón versus esta zona de acá del pulmón, la zona inferior. ¿Dónde hay más trama? ¿Aquí o acá? Voy a acercarlo más, ¿ya? ¿Aquí, aquí abajo o aquí arriba? ¿Mm? Creo que abajo. A ver, fíjense bien, voy a ampliarlo ahí. Miren acá, mira aquí, mira acá. Arriba. Arriba, ¿no? Porque Hay, abajo sería derrame. está reforzada la trama en la zona superior y eso no es normal. Normalmente la trama debe ser como aquí, más en las zonas basales, porque usualmente hay más perfusión en las zonas basales, ¿no? Y esto no, la perfusión se está yendo para arriba, o al menos en todo el pulmón y también para arriba. Y más aún en la zona del lado derecho, donde ya configura incluso una zona con un infiltrado alveolar, con broncograma y un patrón reticular de distribución iliofugal, ¿no? Iliofugal que compromete incluso los lóbulos superiores. Este es un patrón de redistribución de flujo, ¿no? Entonces uso esto más un paciente con disnea, más por ahí una ingurgitación yugular, me hace el cuadro clínico de lo que yo vería, por ejemplo, en un edema pulmonar agudo, una congestión pulmonar. ¿Ok? No necesariamente es eso, a veces es muy difícil de analizar o descartar otras patologías. Por ejemplo, te pongo un diferencial, una cosa que me dé un infiltrado intersticio alveolar con preservación o con respetando las bases, podría ser, por ejemplo, una neumonitis por hipersensibilidad. También me daría un patrón más o menos así. Pero es el tema de la radiografía. La radiografía realmente es poco específica para la mayoría de las patologías, pero sí nos ayuda un poco a orientar las cosas, por supuesto, dentro de un contexto clínico. La radiografía no nos va a decir a rajatabla, esto es falla cardíaca, o es una neumonía viral, o es una neumonitis por hipersensibilidad, sino nos dirá, hay un infiltrado intersticio alveolar de distribución de aquí para acá, ya ve tú qué es, ¿no? Más o menos así funciona. ¿Sí lo llegan a ver? Sí, cierto, con fe. Ok. Entonces, eso es la radiografía de tórax, ¿ok? Vamos a tomarnos un minutito para tratar de explicarles un poquito el tema de ecografía pulmonar y me puedan entender más o menos de lo que estamos hablando. Pero antes de pasar a la parte de ecografía pulmonar, vamos a tratar de entender qué cosa vamos a analizar. Yo ya les había explicado, y cuando explico el tema de percusión, el tema de vibraciones vocales, que el sonido es una energía
vibratoria, es una energía mecánica que se transmite mejor a través de las estructuras sólidas y peor a través del fluido y sobre todo a través del gas, esencialmente porque las moléculas están más separadas unas de otras. Entonces, cuando en los sólidos las moléculas están juntitas una de la otra, el movimiento o la vibración puede transmitirse fácilmente a las moléculas que están cerca, ¿no? Transmitiéndose a modo de una onda de compresión, rarefacción. ¿Ok? En cambio, en el fluido, como las moléculas están muy lejos la una de la otra, la vibración de unas se transmite menos o más difícil a la molécula del costado y más difícil a la molécula del costado. ¿Ok? Haciendo que la transmisión en fluido, en gas, sea más difícil que a través de sólidos. ¿Ok? Ya. Ahora, el pulmón es eminentemente una estructura llena de aire, al menos el pulmón correctamente aireado. Y dado que el ultrasonido va a funcionar esencialmente analizando justamente eso, sonido, sería mejor o tendría mejor performance en órganos que efectivamente tienen una densidad más alta y se comportan más bien como un sólido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa vamos a verle al pulmón en una ecografía pulmonar si es que me estás diciendo que el aire no transmite bien las ondas de sonido? Y ese va a ser el tema. Nosotros no vamos a ver el pulmón como tal, ¿ok? Ese es el truco de la ecografía pulmonar. Tú usualmente no vas a ver el pulmón, usualmente. Cuando el pulmón es muy bien aireado, no lo vas a ver. Conforme el pulmón se vaya enfermando y vaya haciéndose cada vez ganando agua, 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 perdiendo aireación, lo vas a ver como tal, ¿no? Mientras más enfermo está, más pulmón vas a ver. Mientras más sano está, menos pulmón vas a ver. ¿Ok? Entonces, conforme va aumentando el agua extravascular, yo voy a ver más pulmón. ¿Ok? Entonces voy a trabajar en la ecografía con imágenes reales. Lo que estoy viendo en la máquina es efectivamente cómo está estructuralmente el pulmón. Pero conforme el pulmón no tenga suficiente agua extravascular como es lo normal, entonces yo no veo pulmón. Veo algunas cosas que el ecógrafo me traduce en la pantalla, pero no son estructuras anatómicas. No estoy viendo el pulmón. Y eso, ese registro que me genera el ecógrafo, eh, que lo genera derivado de unos temas físicos, pero no es que esté viendo el pulmón, se van a llamar artefactos. ¿Ok? Durante muchos años, las máquinas de ultrasonido han peleado por tratar de eliminar los artefactos. Los artefactos es como, o era como ruido de fondo, ¿no? Como esas líneas blancas que aparecen en tu televisión. Bueno, ya no, porque ya están en señal digital. Pero cuando tenían antenitas de conejito, ¿algunos tenían antenitas de conejito? ¿De sus televisores han conocido los televisores con antenitas de conejito? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, bueno, pues, al menos, ¿no? Puede ser que ya me digan, no, yo tuve Netflix desde que nací, ya estábamos mal, ¿no? Pero en general, tus antenitas de conejito, cuando no estaban bien orientadas o ya se empezaba a pelar el cablecito de la antenita, ya no se veía bien por ratos, ¿no? Aparecían por ahí unas manchas en la pantalla, no podías ver tranquilo a la Magali en la noche, porque ya no se veía bien la imagen, ¿cierto? Esa imagen, esas cositas que aparecían en tu pantalla, no eran la transmisión de esto es guerra, de combate, no era lo que estaba pasando, no era lo que se estaba transmitiendo, sino eran algunos vicios de la imagen que aparecían esencialmente porque no había una buena conexión, no te llegabas a enlazar correctamente con la señal que venía de la antena matriz. ¿Ok? Entonces, esas manchitas no formaban parte de la imagen primordial. Esas manchitas que no existen, que no forman parte de la imagen primordial, son artefactos. Toda la tecnología de la imagen y del sonido y de las máquinas que tratan de interpretar imagen o sonido,
han tratado de ir por el lado de vamos a anular a los artefactos, ¿no? Siempre se ha buscado tratar de anular a los artefactos, no artefactos, ¿ok? Se está protestando, no artefactos. Era lo que se buscaba. Hasta que, más o menos, por allá por los años 90, ¿por ahí alguno nació? No creo, ¿no? Ustedes ya son de los 2000, creo. Pero más o menos por allá por los años 80 y tantos, 90, apareció un doctor que es un UCI pediátrico, un intensivo pediátrico que todavía está vivo por si acaso. Es una de las leyendas de la medicina crítica y sobre todo del ultrasonido, que lo que hizo es, mira, estas imágenes que no existen en la realidad, yo las puedo interpretar. Y entonces empezó a hacer lo siguiente. Tenía sus pacientitos que entraban a la UCI pediátrica francesa donde él trabajaba, y entonces él escaneaba a sus pacientes, aquí vamos a dibujar a uno de sus pacientes, él escaneaba a uno de sus pacientes, ese es su transductor, entonces él veía en la pantalla lo que le aparecía de la imagen ecográfica, ¿no? Y obviamente no les pedía, pero como el ultrasonido estaba ahí como que para jugar, muchos de sus pacientes llegaban a tener tomografías de tórax, ¿ok? Ahí estaba la tomografía. Y entonces lo que hacía él era relacionar lo que veía en la imagen en su ecógrafo versus lo que veía en la tomografía. ¿Ok? Empezó a relacionarlo. ¿Es el primero que ha hecho esto? No. Este aparatito que ustedes llevan a la rotación, el estetoscopio, fue inventado ¿por quién? A ver, es cultura general, historia de la medicina, primer ciclo, segundo ciclo de repente. ¿Se acuerdan quién inventó? Ángela pone cara de tristeza. ¿Quién inventó el estetoscopio? Por 5 puntos más, no, no tanto, por 2 puntos, no, por 1.5 puntos extra en la calificación del módulo de neumología, sin utilizar ChatGPT ni Gemini. ¿No fue Whitstone? Fue un inglés, doctor. Un, Del un inglés. inglés. Y Del bueno, y 19. bueno. Sí. Ah, Pero sí, te acuerdas de la fecha, pues no el nombre, Jennifer, también la pone en cuesta arriba. Francés. ¿Ah? Wilson, algo así. No es Wilson, pero es como Wilson. No, no me acuerdo, no me acuerdo. René Teófilo. Bueno, Son francés. Pero fue en el siglo XIX en Inglaterra. ok, bueno, realmente la tecnología fue pasando por mucho tiempo, pero tal vez al que se le relaciona más, sobre todo por sistematizar los hallazgos, es al doctor René Laennec. ¿Han escuchado de él? Laennec, creo que se me fue una N, no creo que tiene una doble N. René Laennec sistematizó los hallazgos, pero ¿cómo lo hizo? Él lo que hizo fue relacionar lo que escuchaba en su estetoscopio versus lo que había en las necropsias de los pacientes, ¿no? Relacionaba los hallazgos de necropsia con lo que él escuchaba en el estetoscopio. Y de esa manera pudieron, digamos, hacer una relación entre lo que había estructuralmente en el pulmón y lo que escuchabas en el pulmón un ratito antes de que el paciente dijera, bueno, ya, hasta aquí los acompañé, ¿no? Y eso permitió sistematizar los ruidos, los hallazgos auscultatorios con las características del daño en el pulmón, en la necropsia. Liechtenstein no hace necropsias, pero está testeando o testeó o sistematizó los hallazgos del ultrasonido versus el estándar de la imagen en tórax, que es la tomografía, ¿no? Eso hizo Liechtenstein y le permitió establecer signos, vamos a ponerlo acá, signos ultrasonográficos, ¿no? Signos ultrasonográficos. Él realmente describió 10 signos ultrasonográficos y en publicaciones posteriores descubrió dos o tres más. Terminan siendo 12 o 13. Y lo digo así 12 o 13 porque ese último signo
y está como que en discusión. Pero ni siquiera vamos a hablar de los 10 signos que describe Liechtenstein, sino vamos a hablar de 2, que son de 3. Las líneas A, las líneas B y el deslizamiento pleural. Pleural, ¿ok? ¿Qué son estas cosas? Estos 3 signos vamos a reportarlos. Vamos a tratar de interpretar qué cosas son para que me entiendan a la hora que vamos a analizar. Y para eso tenemos que recordar a nuestro pulmón. Voy a poner aquí un pulmón chiquito para que me entiendas que vamos a hacer una ampliación de esta zona. Hago una ampliación y entonces tengo, aquí acaba el pulmón, ¿ok? Aquí acaba el pulmón. ¿Sí? Y, no sé. Aquí acaba el pulmón. Ya, mejor lo voy a hacer acá, no me salió tan bonito. Aquí, esta es mi bolita de la ampliación, y entonces acá tengo el borde del pulmón. Este es el borde del pulmón. ¿Sí? ¿Ok? Aquí yo voy a tener como casilleritos, que va a ser el intersticio interlobulillar, que es, digamos, lo más chiquito que voy a ver al final del pulmón. Esta línea, aquí están las hojas pleurales, que son 2, ¿no? Una que está como para adentro, que es la hoja parietal, ¿cierto? O la visceral. ¿Cuál era la que estaba para adentro del pulmón? A ver, a ver. Parietal, visceral, ¿ok? Y la que está para el otro lado es la parietal. Ok, parietal pegada a la pared, muy bien. Por aquí seguramente estarán las costillitas, ¿no? Entonces, inmediatamente por dentro de las costillitas está la pleura, ¿no? Las 2 hojas que están en aposición, la pleura parietal y la pleura visceral. Cuando el pulmón se expande, las pleuras se mueven entre sí, pero la pleura parietal está adherida a la pared, no se mueve, está ahí quieta. Pero la pleura visceral se mueve con el pulmón. Si el pulmón cambia su distribución porque se llena de aire, se mueve, entonces la pleura visceral se desliza respecto de la pleura parietal. Paciente inspira, toma aire, bota, toma aire, bota, toma aire, bota, toma aire, bota. Este movimiento de deslizamiento, de rodamiento, de frotación entre las 2 pleuras es lo que genera el signo que se conoce como deslizamiento pleural. Te voy a poner una foto del deslizamiento pleural para que me vayas entendiendo. A ver, espérate. Bueno, aquí ya no son fotos. Un momentito. ¿Dónde estabas junto a mí? Ok. Entonces aquí ustedes tienen un video y quiero que miren. ¿Alguien puso una cara ahí de susto? Aquí yo estoy, temas anatómicos aparte, esta es una costillita, esta es otra costillita, esto es el tejido blando de la pared. Aquí está la piel, celular subcutáneo, plano muscular, ¿no? Que están aquí los músculos intercostales, y por debajo del nivel de las costillitas hay una línea blanquita. Ven ustedes que esta línea blanquita tiene un movimiento, un deslizamiento que es diferente al movimiento de las otras estructuras de la pared, ¿no? Quiero que me digan si ven eso. ¿Ven? Eso era, E- doctor. ese movimiento es el deslizamiento pleural. Ahora, de lo que yo te he dicho, el deslizamiento pleural es una condición absoluta que las 2 hojas pleurales, parietal y visceral,
estén juntas. ¿Ok? Imagínate, por ejemplo, que yo pincho ese pulmón. Le hacemos un huequito, traemos una aguja y lo pinchamos como un globo. El aire se empieza a salir del pulmón. Al salirse el aire del pulmón, ¿dónde va? Se empieza a ubicar entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y entonces ahora las pleuras no están en aposición, no están juntas. Y a pesar de que mi pleura visceral se sigue moviendo con el pulmón que trata de expandirse, ahora hay una columna de aire entre las dos hojas pleurales. Entonces las dos hojas no están juntas. Entonces yo ya no veo ese movimiento de deslizamiento o de rodamiento, de frotación entre las dos hojas pleurales. Y entonces empiezo a ver algo parecido a esto de acá. ¿Qué más podía pedir? Acá, por ejemplo. ¿No? En el que aquí tengo mi hoja pleural, mi línea pleural, pero no hay un movimiento especial de esta zona de la línea pleural. Se mueve todo porque se están moviendo los músculos respiratorios, pero no hay ese mismo movimiento de deslizamiento, de frotación que había en la otra imagen. ¿Sí lo llegan a ver? ¿Hola? Sí, el lado que se levanta más, pero se levanta el movimiento total. Yo quiero que pongan atención a esta línea blanca. Voy a regresar a ponerles el anterior videito. Miren este movimiento de acá. Ese movimiento de ahí, ¿no? Más allá de que se puede mover un poco esta parte de acá, quiero que aíslen este movimiento de esta línea blanquita. ¿Sí lo ven, no? Este movimiento de frotación entre las dos hojas pleurales. ¿Sí? Ok. Pero ahora vamos a mirar este de acá. Voy a ponerles uno que se vea mejor. Aquí, por ejemplo, esta es la línea pleural. No le hagas caso a esto que va entrando acá. Esto de aquí, no se mueve, ¿cierto? Esta parte de acá no se mueve. ¿Ok? Esto ahorita les explico por qué sale. Esto de acá no se mueve. Miren el lado izquierdo donde estoy señalando. No se mueve. Por ratos incluso no se mueve en ninguna parte. Y por ratos va entrando una zona de pleura que sí hace un deslizamiento. ¿Sí? Pero va a haber una zona en la que está completamente paralítica la pleura. No hay movimiento. ¿Por qué no hay movimiento? Porque yo lo que está pasando acá es que estoy escaneando específicamente, si esto fuera una tomografía, esta es mi tomografía, esta es mi vértebra, imagínate que yo estoy escaneando este pulmón. Este es mi pulmón, aquí vamos a dibujar su trama vascular, ok, qué bonito. Y acá esta zona es aire, aire. O sea, aquí las hojas pleurales están separadas una de la otra. Por lo tanto, no hay deslizamiento. Aquí en esta zona las hojas pleurales están juntas. Por lo tanto, sí hay deslizamiento. En esta zona de aquí, si yo miro en esta zona de aquí, si yo miro en esa zona de ahí, voy a ver un momento
la pleura, porque hay movimiento respiratorio del movimiento del pulmón que se expande, en algún momento me voy a ver de repente pleura que desliza y en otro lado voy a ver la pleura que está paralítica, porque la hoja pleural está lejos. Y entonces voy a encontrar un punto en el que están separadas y un punto en el que se juntan, ¿sí? Separadas, se juntan, separadas, se juntan, separadas, se juntan, separadas, se juntan. Ese momento en el que se juntan es donde aparece ese fenómeno de deslizamiento. Ese punto en el que yo puedo ver tanto pleura deslizante como pleura no deslizante, se conoce como punto pulmonar. Y obviamente me entenderán que es diagnóstico o patognomónico en ecografía pulmonar de neumotórax. Porque lo que me está diciendo es que hay una zona en la que las dos pleuras están separadas una de la otra versus una zona en las que las dos pleuras están juntas entre sí y deslizan. ¿Ok? Entonces, ¿me entendieron por qué es importante ver que las hojas pleurales se froten entre sí y que al ver el deslizamiento, lo que yo tengo que pensar es que las dos pleuras están en aposición? ¿Me entendieron? Ya. Ok. Listo. Vamos a ver acá. Un momentito. Es momento. Ok. Con que me hayan entendido esa parte ya es un montón. Vamos ahora a utilizar un par de diapositivas para que lo fijen mejor. Ok. ¿Pueden ver eso? Ok. Listo. Entonces es una mini exposición que le hice a los nefrólogos en algún momento. Y entonces un poco habla de lo mismo que ya les he contado. No vamos a ver todas las diapositivas porque ya son cosas medio locas, pero al menos vamos a ir revisando algunas cosas. Y se colgó. Ya, ahora sí ya resucitó. Ya. Entonces, hasta cierto momento en la evolución de la medicina, pues se decía que no se puede hacer ecografía del pulmón porque el pulmón es esencialmente aire y el aire no se ve bien por ecografía. De hecho, mira lo que decía la edición 19 del Harrison. Puesto que la energía de la ecografía se disipa con rapidez en el aire, no es útil para valorar el parénquima pulmonar y no puede utilizarse si alguna porción del pulmón ventilado se ubica entre el transductor de la ecografía y la anomalía de interés. Y este señor revolucionario, este intensivista pediatra francés, es justamente este que aparece aquí, ¿no? Daniel Lichtenstein. Daniel Lichtenstein hizo lo que les conté, relacionó los hallazgos de la tomografía con lo que encontraba en el ultrasonido. El cuento en versión chisme es, fue a la sala de radiología, se robó un ecógrafo, sí digo, sí, está bien, se robó un ecógrafo de los que estaba por ahí arrumadito, y nadie le hacía caso porque era un equipo antiguo, era un equipo que ya no tenía prestaciones avanzadas que los radiólogos les gusta usar, como Doppler color, era un equipo que tenía un solo transductor y a nadie le hacía caso. Entonces él se lo llevó a su unidad de UCI pediátrica y empezó a hacer eso, a relacionar lo que él encontraba en la ecografía con lo que se veía en la tomografía de los pacientes. Deja ya cambio.
con lo que ya se veía en la ecografía de los pacientes, ¿no? Entonces, de esa manera empezó a sistematizar sus hallazgos. Y más o menos en torno al 85, 89 empezó ya a tener algunas publicaciones interesantes, ¿no? Y pongo ahí algunas cositas. Son publicaciones que ha ido haciendo el doctor Lichtenstein a lo largo de su vida, sobre todo en esos primeros años, que termina concluyendo dentro de una, si le digo tratado, es decir, mucho, en realidad no es tan largo como un tratado, no es como un Harrison, como un Farreras, pero sí es un libro que él hace de ecografía en el pulmonar, que es Lung Ultrasound in the Critically Ill, o sea, ecografía pulmonar en el enfermo crítico, ¿no? Por el acrónimo, él le llama, en la mayoría del libro, le llama Lucy, ¿no? Es su amiga Lucy. LUCI, ¿no? Lung Ultrasound in the Critical Ill. Lucy entonces es el producto de el análisis del doctor Lichtenstein o la relación que encuentra Lichtenstein entre lo que veía en la ecografía y lo que se veía en la tomografía. Ya después han habido incluso criterios internacionales, ¿no? Pero un poco que me entiendan a partir de aquí qué cosa es lo que vemos en la ecografía. Mis dibujos son malos, pero creo que esto nos queda bastante más claro qué es lo que vamos a ver en la ecografía. En esta zona tenemos un dibujito y en esta zona tenemos lo que veríamos en la ecografía. Mira, como ves acá, de afuera hacia adentro, nosotros vamos a ver piel, el tejido muscular, tanto en los músculos pectorales y luego en los músculos intercostales, las costillas que se atraviesan ahí, la línea pleural y por dentro el pulmón. ¿Ok? Y esto lo vamos a traducir en la imagen ecográfica con también la costilla, que se va a ver acá con una sombra negra, que es la sombra posterior de cualquier estructura cálcica, que es una característica del ultrasonido. Todo el tejido blando de la pared, el tejido muscular y aquí una línea hiperecogénica. En ecografía, así como hay esos términos de radiolucidez y radioopacidad en la radiografía, aquí hablamos de hiperecogénico o más blanco, e hipoecogénico, un poquito más negro, y anecogénico, negro, 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 negro. ¿Ok? Entonces lo negro es anecogénico y lo blanco es hiperecogénico. ¿Ok? Entonces, esta línea hiperecogénica es la que se relaciona con la zona de la línea pleural o la pleura propiamente. ¿Ok? Bien. Entonces, el ultrasonido permite establecer, mediante el análisis de la imagen, justamente esto de lo que yo les había hablado de la composición del pulmón. Un pulmón correctamente aireado, en el que prioritariamente tenemos aire, va a tener una forma, una imagen ecográfica, y un pulmón en el que tenemos una cantidad o un porcentaje de líquido mayor a lo normal, va a ir adquiriendo ciertas características diferentes. Y nosotros ya en este punto, a partir de lo que hemos conversado, el pulmón correctamente aireado normalmente no se ve en el ultrasonido. Y todas estas manchitas y o cosas sobre las que vamos a diagnosticar que el pulmón está correctamente aireado o bastante aireado, en realidad no tienen una traducción anatómica, se llaman artefactos. Pero conforme el pulmón va ganando líquido y se forman consolidaciones o un franco derrame pleural, entonces ahí sí, como eso sí permite que el haz de ultrasonido llegue, sí vamos a ver esas alteraciones estructurales, ¿no? En un pulmón que está consolidado por completo y que ha perdido de manera relevante aireación, como en este caso, de una consolidación neumónica o una telectasia o un derrame pleural, que prácticamente el pulmón se parece muy poco a lo que debería ser. Tiene, mira, 10% de porcentaje de aire, 5% de aire, o en el caso del líquido pleural, 0% de aire. Entonces, ahí sí lo vamos a poder ver en realidad. Es imagen real y la de acá son artefactos. Entonces, la ecografía pulmonar termina estructurando cosas que en realidad no existen y cosas que sí existen. Imagen real e imagen artefactual. Cosas de aspectos técnicos en los que no vamos a entrar mucho. A ver, vamos a
Vamos a algo que sea menos loco. Y entonces aquí vamos a escoger algunos transductores con los que vamos a poder hacer nuestro análisis, ¿no? Nosotros, en particular, cuando me van a ver hacer por ahí ecografía pulmonar, la mayoría de las veces voy a utilizar este transductor, que es un transductor convexo, que me va a permitir analizar la línea pleural y eventualmente cuando el pulmón esté lo suficientemente o con suficiente pérdida de la aireación y esté consolidado o vayan derrames pleurales, me va a permitir analizarlo también. Entonces, el transductor convexo es el que yo voy a usar con mucha más frecuencia que el transductor lineal. A pesar de que el transductor lineal tiene una mejor definición de la línea pleural. Esa imagen que les coloqué del deslizamiento está tomada con un transductor lineal. Y yo normalmente, o lo vamos a hacer, colocando el transductor así, de tal manera que vamos a ver la imagen que hemos estado dibujando con el transductor que es perpendicular al eje de las costillas, ¿no? Voy a cortar las costillas. Entonces ahí me va a ir apareciendo más o menos así. Aquí está. ¿Ok? Yo coloco mi transductor con hay un marcadorcito acá, el marcador de orientación hacia la cabeza del paciente, y entonces lo que aparece en esta zona de la pantalla está más en relación con la cabeza, y lo que está de este lado del transductor más en relación con este lado de la pantalla y con los pies del paciente. Mira cómo está orientado mi transductor, longitudinal, o sea, perpendicular a el eje mayor de las costillas. ¿Ok? Entonces lo que yo veo de craneal a caudal es costilla superior con sombra acústica negra. Costilla inferior, sombra acústica. Todo esto de acá, que está del nivel de las costillas para arriba, es piel celular subcutáneo, ¿no? Plano muscular. Y por detrás de la línea costal, un poco por dentro de la línea donde están las costillas, veo esta línea blanca hiperecogénica, que si le prestas atención, desliza. Si ven ese deslizamiento, ¿no? ¿Ven el deslizamiento? ¿Están ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿No? Entonces, desliza. Eso es más o menos el patrón de un pulmón normal. Ahora bien, el pulmón cuando está correctamente aireado, yo te he dicho que no lo vamos a ver. No lo vamos a ver. El no lo vamos a ver, no voy a entrar mucho en detalles porque por ahí cuando creo que estuvimos en algún momento conversando en vivo, les dije más o menos por qué. Pero en general, cuando el pulmón está correctamente aireado, el haz de ultrasonido se va a encerrar en esta zona, va a empezar a rebotar entre estas dos superficies y va a empezar a generarse en la pantalla estas líneas que parecen repeticiones de la línea pleural. Línea pleural y aparece otra línea más o menos parecida, otra línea más o menos parecida, y si le diéramos más profundidad, siguen apareciendo y siguen apareciendo y siguen apareciendo esas líneas horizontales. Eso es lo que me está diciendo es tu energía del ultrasonido no pudo penetrar al pulmón, porque como no pudo penetrar después del tejido blando de la pared, ¿por qué? Porque después del tejido blando de la pared es lo demás esencialmente aire. O sea, o es el pulmón correctamente aireado o hay neumotórax. ¿Yo cómo definiré esas dos cosas? Por el deslizamiento pleural. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo veríamos, por ejemplo, un neumotórax? Veríamos líneas que repiten la línea pleural, que se llaman líneas A, líneas de reverberación horizontal, y pleura no deslizante. O sea, la pleura no frota entre sí y aparecen estos rebotes de la línea pleural. Como veríamos un pulmón aireado, líneas A, reverberación horizontal, con pleura deslizante. El pulmón de todos ustedes debe ser un pulmón aireado, con pleura deslizante y artefactos de reverberación horizontal o líneas A. ¿Hasta ahí sí me entendieron? Dígame que sí, por favor. Sí, doctor. Muy bien, perfecto. Ok, igual que uno ausculta, insona, ¿no? Si tú tienes una neumonía en la región vasolateral derecha, ¿no? Más o menos que mira por acá, y tú le auscultas aquí, ¿tú crees que vas a escuchar el crepitante? No, ¿cierto?
porque seguramente el crepitante lo va a escuchar por acá. Por eso es que yo les he dicho que hay que tratar de analizar campos superiores, campos laterales y campos posteriores cuando escultemos. ¿Ok? Igual es en la ecografía. Yo si quiero ver qué cosa está pasando ahí a nivel de la línea pleural, tengo que analizar el pulmón en segmentos. Esta es solo una propuesta, que es la propuesta del doctor Volpicelli, donde se segmenta el pulmón en 8 zonas. ¿Ok? Pero puedes tú más o menos hacer tu propia segmentación de acuerdo a cómo te guste evaluar el pulmón. En general, tú insonas o escaneas donde auscultarías. ¿Ok? Y bueno, ahí tengo algunos protocolos y cosas ya un poquito más complicadas. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo podrías hacer la exploración. Mira al doctor de acá de la izquierda va a empezar a hacer la exploración. Comienza en los campos anteriores, va bajando, anterosuperiores, látero superior, látero inferior, lo rota, se mete por atrás y empieza a ver campo póstero superior, póstero inferior. Entonces, de esa manera tiene una exploración más o menos pormenorizada de todo el tórax. Campos anteriores, campos laterales y campos posteriores. De esa manera, el ultrasonido me permite hacer una exploración más o menos buena, más o menos global de todo lo que está pasando en el pulmón. Y puedo identificar si homogéneamente todo el pulmón está aireado o de repente hay una zona de consolidación, una zona con un derrame y poder analizarlo en ese contexto, ¿no? Por supuesto, la ecografía no es perfecta, ¿no? Hay algunas zonas que no vamos a ver. Ustedes entenderán que como el equipo de ultrasonido, cuando el pulmón está correctamente aireado, no ve dentro, ¿no? No ve dentro, solo ve hasta la pleurita, nada más. Más allá de eso, si hay un alto contenido de aire, no lo va a ver. Por ejemplo, este señor que tiene un pulmón con áreas de enfisema, vamos a acercarlo, que es estas como cositas negras que se ven dentro del parénquima pulmonar, que son áreas de enfisema acinar, pero además tiene una masota acá, ¿ves? ¿Ves esta masa pulmonar? Pero esta masa pulmonar no está en contacto con la línea pleural prácticamente en ninguna parte, porque es una lesión bastante centralizada. La tomografía la ve perfectamente, pero la ecografía, si yo veo por acá, no la vería. Si veo por acá, no la vería. Si veo por acá, no la vería. Si veo por acá, no la vería. Y acá ya es bien difícil explorar. Y incluso si la viera por acá, probablemente tampoco la vería porque hay un pedacito de pulmón con aire que se atraviesa. ¿Ok? Entonces la ecografía, si bien buena, no es perfecta y y pierde en algunos tópicos respecto a la tomografía. Pero es más barata que la tomografía, no tengo que transportar al paciente y no uso radiación ionizante. Entonces tiene sus pro, tiene sus contra, pues una herramienta más a utilizar en todo caso. Entonces, quedamos que insonamos en donde auscultamos, ¿no? Nosotros podemos entonces tomar un abordaje longitudinal, colocamos el transductor ahí para poder ver cómo se va formando la imagen ecográfica. Habitualmente lo hacemos cuando el paciente está acostado, ¿no? Entonces, de esa manera, insono con el marcador de orientación hacia la cabeza del paciente y me va apareciendo esa imagen en la pantalla. Hay un puntito siempre que se relaciona con el marcador de orientación, me aparece la costilla superior, la costilla inferior, la sombra acústica de las costillas, y por detrás del nivel de las costillas me aparece la zona de la línea pleural, en donde yo voy a analizar el deslizamiento. Y eventualmente, si hay un alto contenido de aire, voy a ver estos artefactos de reverberación horizontal o líneas A. ¿Ok? Aquí tengo la imagen en movimiento de lo que vería. Costilla superior, sombra acústica. Costilla inferior, sombra acústica. Piel, tejido blando, tejido muscular, línea pleural. Que, si nos veamos bien, es una línea pleural deslizante. ¿Ok? Tiene ese movimiento, esa frotación entre las dos hojas pleurales. Y además, empiezan a aparecer artefactos de reverberación horizontal. Este es una ecografía de un
pulmón correctamente aireado. Acá ves la costilla, la otra costilla, la línea pleural, más o menos para que te des una idea anatómica de lo que estás viendo acá. Ahí está, las estructuras superficiales de la pared torácica, la línea pleural, el espacio subpleural, que es donde estamos viendo los artefactos. Esto no es el pulmón, no es que tengas rayitas en el pulmón, así no funciona. Esto es un artefacto, esto no existe en realidad, sino que es una idea que te da el ecógrafo para que tú sepas que por debajo del tejido blando de la pared hay una zona que tiene alto contenido de aire. ¿Ok? Perfecto. Ahí tenemos piel, tejido celular subcutáneo, plano muscular, las dos costillas, las sombras acústicas, tanto de la costilla superior como de la costilla inferior, la línea costal, que es la línea que une las dos costillitas, y por debajo de esa línea, más o menos a 0.5 o 1 centímetro, encontramos a la línea pleural. Aquí lo están escaneando con un transductor convexo, por eso se ve esta zona así como convexa, ¿no? Que es más o menos el footprint o la zona de aposición del transductor que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces genera esta morfología de las costillas, luego baja la línea pleural, luego sube de acá. Tan importante es este arreglo de identificar las costillas para poder identificar a la línea pleural, porque de ahí parte todo el asunto. Partimos de identificar el deslizamiento, identificar artefactos que nacen a partir de la línea pleural. Tan importante es que se inventaron un par de signos para tratar de recordar este arreglo anatómico. Particularmente si ustedes ven lo que les voy a poner ahorita, lo ven en esta imagen, yo recomendaría seriamente que hagan una consulta con psiquiatría por alucinaciones visuales. Esto, en realidad, el doctor Lichtenstein, él creyó, en su momento, le pareció que tenía la forma de un murciélago. Estas serían las alitas del murciélago y esta sería la zona del cuerpo del murciélago. ¿Sí? De hecho, le llamó el signo del murciélago. Mira, yo particularmente desde aquí, me parece que esto fue hecho en un momento de resaca, ¿no? Porque para que tú veas un murciélago ahí, hay que tener mucha imaginación, ¿no? Hay que tener mucha imaginación, en realidad. Entonces, pero en todo caso nos sirve como tratar de buscar ese arreglo anatómico para identificar la línea pleural, porque ya hemos establecido que el deslizamiento, los artefactos, tienen estrecha relación con identificar la línea pleural. Por lo tanto, en el signo del murciélago, el cuerpito del murciélago va a ser justamente la línea pleural cuando estoy insonando con un transductor convexo. Cuando estoy insonando con un transductor lineal, la imagen cambia un poquito. Como el footprint es plano, se ve la costilla superior, sombra acústica, la costilla inferior, sombra acústica, y se ve aquí la línea pleural. Por aquí se esboza algún artefacto de reverberación horizontal o línea SA. Claramente con el transductor lineal es mucho más fácil ver el deslizamiento, ¿no? Pero aquí, como Lichtenstein lo describió con un transductor convexo, hubo otro señor, que es el doctor Volpicelli, que vio esto y dijo, ¿y con qué animalito lo podríamos relacionar si es que yo lo insono con un transductor lineal? Yo realmente aquí, si ven este animal, seguramente yo creo que podemos hacer una consulta, una interconsulta con algún psiquiatra del hospital para que les empiece a medicar. Pero Volpicelli dice, jura que aquí él ve una avestruz, en el que las costillas van a ser los ojos y el pico va a ser justamente la línea pleural. Más allá de la anécdota, nuevamente nos sirve para identificar la línea pleural. Pero esto se hace cuando estás utilizando transductor lineal. Entonces, el murciélago y el signo del avestruz nos permiten identificar la línea pleural. Igual hago mi disclaimer, si ven al murciélago, si ven al avestruz, busquen ayuda. Busquen ayuda. ¿Ok? Bien. Entonces ahí tenemos a nuestros dos animalitos, el murciélago de Lichtenstein y la avestruz de Volpicelli, que esencialmente
nos ayudan a tratar de identificar a la línea pleural por lo importante que es identificar ese punto para a partir de ahí buscar artefactos y buscar el deslizamiento y buscar los signos característicos. Entonces aquí es un poco ya lo que ya les he hablado, que la pleura visceral desliza respecto a la pleura parietal, pero para que hagan este juego que se relacione con este movimiento de deslizamiento, entonces obviamente tienen que estar juntas, ¿no? Aquí, por ejemplo, te pongo esta pleura que desliza, esta pleura que desliza, ya no me voy a meter en esto, pero quiero que mires estos dos. Aquí claramente hay deslizamiento, pero aquí no. No, pero se mueve, sí se mueve. Se mueve porque este paciente mueve todo el tórax, mueve el tejido blando de la pared. Y obviamente, como se mueve el tejido blando de la pared, se va a mover también la pleura parietal. Pero no hay deslizamiento, no hay ese frote que sí se ve acá. ¿Ok? Aquí le voy a poner, incluso hay una más bonita. Este deslizamiento versus aquí, en el que no hay nada de deslizamiento. Pleura deslizante y pleura que no desliza. ¿Ok? Sí lo ven ahí, ¿no? Si vieron al murciélago y no vieron eso, ya pues no creo, ¿no? Sí vieron al murciélago. ¿Ok? Entonces, aquí, esta pleura que no desliza, lo que me está diciendo es, amigo, las dos hojas pleurales no están juntas entre sí. Y esta pleura que desliza me está diciendo, las hojas pleurales están juntas entre sí y obviamente tu paciente está ventilando. Porque si tus dos hojas están juntas, pero tú no respiras, igual no se van a mover, ¿cierto? El deslizamiento depende de que haya ventilación y que las dos hojas pleurales estén juntas entre sí. ¿Ok? Bien. Entonces, esto nos permite, o estos signos, nos permiten establecer algunos patrones ecográficos, que en realidad lo que hacen es unir entre sí o agrupar una serie de signos ecográficos, que son esos signos que yo ya les había comentado. Les he hablado un poco del pulmón aireado seco, pero también hay un patrón de neumotoras, que ya también se los dije, ¿no? Que es un patrón relacionado con líneas horizontales y ausencia de deslizamiento y eventualmente vamos a ver la zona de unión entre la pleura que desliza y la pleura que no, y le vamos a llamar punto pulmonar. En realidad hemos hablado de estos dos patrones, pero existen tres más. El patrón de derrame pleural, el patrón de síndrome intersticial y el patrón de consolidación. Hoy día no vamos a ver toda esa cosa porque es muchísimo, pero un poco ya nos vamos entendiendo. El pulmón aireado seco se agrupa pleura que desliza con artefactos de reverberación A, que es el pulmón que deben tener todos ustedes en este momento, ¿no? El patrón se llama así, patrón de pulmón aireado. No es igual a decir pulmón sano. Enfermedades que cursan con un pulmón estructuralmente, a la luz de las imágenes, sano, sin una consolidación y sin un derrame, se van a presentar como un patrón de pulmón aireado. Y el paciente puede estar muy mal. Por ejemplo, una crisis asmática o una crisis de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O, por ejemplo, una embolia pulmonar. El paciente puede estar en franca insuficiencia respiratoria, con ventilador si quieres, muy mal, y tener esta radiografía, con un pulmón, por lo demás, aireado. ¿Ok? Y esta ecografía, con una pleura que desliza y artefactos de reverberación horizontal. Porque entiende, su pulmón tiene aire, está correctamente aireado. Si quieres, en un asma o un EPOC está hiperaireado, pero la ecografía no ve hiperaireación. O sea, ve, tiene aire, ya está, listo. Tiene un alto contenido de aire, muy bien, está bien. De ahí, tu paciente, tú tendrás que interpretar el patrón de pulmón aireado en
a qué corresponde, sea un asma, sea un EPOC, sea una embolia pulmonar o un paciente que no tiene ninguna patología pulmonar. ¿Ok? Por eso no se le llama patrón de pulmón normal, sino patrón de pulmón aireado. Ya más o menos aquí es lo mismo. ¿Y por qué se forman los artefactos A? Que eso ya lo hemos conversado. Y entonces ya me entienden por qué el patrón de neumotórax tiene deslizamiento pleural ausente. Ahora bien, regresamos a, nuevamente miren mi pantallita de acá. Vamos a ponerlo aquí nomás. Aparece otro signo clínico, ecográfico, que es el relacionado con el pulmón intersticial. O sea, cuando mi paciente va perdiendo aireación, va a pasar de este patrón de líneas horizontales a un patrón de líneas verticales. El por qué es medio complicado y realmente no se ponen de acuerdo, pero a grandes rasgos nosotros recordamos lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Esto les traté de hacer un dibujo, mis dibujos son como que muy malos, pero mira, ve cómo es el pulmón a nivel ultraestructural. El pulmón, los bronquios se van bifurcando, 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 hasta que llegan a estos últimos, estas últimas zonas, que son los lobulillos, ¿no? Los lobulillos, y entre los lobulillos tenemos un espacio de intersticio. ¿Adivina cómo se llama? Intersticio interlobulillar. Así de buenos son para poner nombres, ¿no? Lobulillo, intersticio interlobulillar. Y adivina, lo que está entre los alveolos, dentro del lobulillo, se va a llamar intersticio intralobulillar. Y lo que está dentro ya del alveolo es el espacio alveolar. ¿Ok? Espacio alveolar, intersticio intralobulillar e intersticio interlobulillar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos esto es lo que se vería a nivel, exagerando un poquito. Tenemos piel, celular subcutáneo, plano muscular, costilla superior, costilla inferior, línea pleural y el pedacito de pulmón que estoy analizando en esta vista. Y en ese pedacito de pulmón están en aposición, porque está la víscera pulmonar, están los lobulillos pulmonares. Pero vamos a enfermar a este paciente y le voy a meter líquido. Este paciente va a empezar a perder aireación y va a empezar a llenarse de líquido en el intersticio interlobulillar. Entonces, yo a la hora que voy a insonar, pongo mi transductor y entra la energía ultrasónica que cuando no se encuentra con el agua rebota prácticamente de manera perfecta y se encierra ahí, como en el caso del pulmón aireado. Pero ¿qué pasa cuando se mete a esas zonas que tienen líquido? Entonces aparece este patrón de líneas verticales. ¿Por qué aparece? Bueno, realmente porque se mete aquí y empieza a rebotar contra todo y empieza a mandar una serie de señales que dan una serie de rayitas juntas que al final traducen una línea vertical. Bueno, el por qué es un poco más complejo, nos podemos tomar un rato, un día que no tengamos nada que hacer, nos ponemos seguramente a conversar en línea B. Pero que me entiendan que un pulmón con estos artefactos verticales tiene más agua extravascular que el pulmón con artefactos horizontales. ¿Ok? O sea, conforme el paciente se va poniendo peor, va ganando agua extravascular, el patrón de líneas A cambia a este patrón de líneas verticales que se llaman, mira cómo son de buenos para poner nombres, líneas B. ¿Por qué le llamaron así? Porque a las anteriores le había llamado A. ¿Ok? Y a las siguientes le llamó B. Y luego se inventó otro signo. ¿Adivina qué nombre le puso? Línea C. Sí, así fue. Así fue. Ya le había puesto A, pongo B, viene otro C. ¿Ok? Así fue. Entonces, esto se llama líneas B o artefactos verticales. Y lo que me traducen es agua en el intersticio interlobulillar. Aquí hay algunas precisiones. Conforme se va poniendo peor, puedo llegar a ver muchas más líneas B, lo que me haría pensar de que ya el agua no solamente está en el intersticio interlobulillar, sino ya se metió al intersticio intralobulillar.
Y eventualmente voy a ver una sábana blanca, que es porque ya se han juntado todas las líneas B y yo veo completamente blanco el asunto. Entonces yo digo, aquí ya incluso el espacio alveolar y el intersticio intralobulillar deben estar afectados por el aumento del agua extravascular pulmonar. ¿Ok? Entonces, los patrones ecográficos se van relacionando con los artefactos en la ecografía. ¿Ok? Entonces, aquí tengo mi patrón de líneas verticales, que adivina de dónde parten, de la respuesta que siempre va a ser en ecografía pulmonar, de la línea pleural. Por eso todo tiene que identificar, todo tiene que partir de identificar a tu avestruz o a tu murciélago. ¿Ok? Murciélago o avestruz. El murciélago y el avestruz te ayudan a identificar tu línea pleural. Y a partir de la línea pleural tú dices, oye, ¿desliza o no desliza? Desliza, pleura juntas, visceral y parietal. No desliza, pleuras separadas. Listo. Ok. ¿Qué hay después de ese punto de la línea pleural? Hay líneas horizontales, aireado. ¿Ok? Por debajo de la línea pleural hay aire o prioritariamente aire. Ya yo identificaré si de acuerdo a lo que vea en el deslizamiento, si se trata de un neumotórax o si se trata de un pulmón aireado seco. Y si más bien, a partir de la línea pleural, veo estos artefactos verticales, entonces yo digo, mira, hay agua en el intersticio interlobulillar o agua en el intersticio intralobulillar. Me entenderás lo siguiente. ¿Cómo se produce agua en el intersticio interlobulillar? De dos maneras diferentes. Un estrés hidrostático, hidráulico, por un desequilibrio a nivel de las fuerzas de Starling. Aumento de la presión dentro del capilar, se fuga el gas, ya me fui por otro lado, se fuga el líquido del espacio intracapilar al intersticio, edema pulmonar agudo, cardiogénico. ¿Ok? O aumento de la permeabilidad capilar. Neumonía, injuria pulmonar, síndrome de distrés respiratorio del adulto. ¿Ok? Que en esos no hay aumento de las presiones dentro del capilar, sino un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Ok? ¿Hay otras cosas que da también líneas B? Sí. Cuando hay un engrosamiento del intersticio interlobulillar, como en el caso de las enfermedades pulmonares intersticiales. ¿Te acuerdas la que te hablé? Cuando hablemos de las enfermedades pulmonares intersticiales, dejando de lado las coniosis, que son las ocupacionales, el estándar, digamos, o la vedette de esas enfermedades es la fibrosis pulmonar idiopática. Entonces, ¿la fibrosis pulmonar idiopática tendrá líneas B? Sí, tendrá líneas B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos, eso era lo que les quería comentar hasta acá, ¿no? Hay un par de síndromes más, 2, 3 síndromes más, que es el patrón de derrame pleural y el patrón de consolidación. Pero lo que quiero más o menos que me entiendan es cómo es que la ecografía pulmonar nos permite establecer qué puede tener mi paciente o cómo puede estar afectado su pulmón. Mira, te voy a pasar aquí unas cuantas imágenes para que veas qué hemos aprendido de ecografía pulmonar el día de hoy. Y van a salir ustedes listos para hacer ultrasonido pulmonar. A ver, vamos a ver. Es que hemos estado hablando de algo. A ver, ya, de ir por ahí les comparto algunas diapositivas. Me voy a acordar. Ahí está. Me enviaba el PPT. Mira, aquí por ejemplo, si yo les pregunto, ¿este paciente tiene un neumotórax? Marque verdadero o falso. En esa zona de exploración. Ustedes me dirían sí, no, ¿por qué? A ver, anímense. Sin miedo al éxito. Creo que sí. ¿Por qué tendría un neumotórax? Veo el deslizamiento de la pleura, más o menos. A ver. ¿Ves deslizamiento o no ves deslizamiento? Veo, pero solo hasta un tercio más o menos. Pero, ¿ves deslizamiento o no ves deslizamiento? Sí.
Ok. ¿Qué quiere decir que veas deslizamiento? Mm, Bajo la línea más blanquita se ve cómo se está Esta yendo línea. esa línea. Ahí, Ok. al final Miremos esta línea. es- Está deslizando. ¿Qué quiere decir que esté deslizando? ¿Cómo está la pleura parietal y la pleura visceral? ¿Están separadas o están juntas? están juntos. Están juntas. Si están juntas, ¿mi paciente tiene neumotórax o no? No, pero Perfecto. No tiene. No tiene. Tú puedes decir, en esta zona que estoy insonando no hay neumotórax. Te lo juro, te lo firmo. Pongo mi sello ahí. Jennifer, no neumotórax. En esa no, zona de insonación. es que ¿Sí? se colgó no terminé de hablar porque se colgó mi internet. A ver, dime. Ah, ya, lo que decía es que yo veo, sí estoy veo que se desliza, pero lo veo solo hasta cierta parte. No Ya. veo que todo se deslice. Ok, Eso es lo que... mira, pero quiero que te fijes acá que esta parte es la costilla superior y las costillas tienen una parte negra atrás. No vas a ver pleura por ahí. Y esta es la costilla inferior, que tiene también una sombra negra atrás. ¿Sí? Entonces tú vas a ver la línea pleural aquí en esta zona, que si te das cuenta desliza bien, ¿no? ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. Ok. Entonces de esa manera ustedes ya vieron ahí que hay deslizamiento pleural. ¿Ok? Listo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ponerte otro paciente. Mira, a ver, ¿quién más me quiere decir qué hay ahí? Yo te digo, ese pulmón, ese paciente, ¿cómo crees que está su intersticio interlobulillar? ¿Está seco o está húmedo? Húmedo. Húmedo. ¿Por qué? Porque es un patrón de artefactos verticales o líneas B. ¿Ok? La cola de cometa dijo, ¿no? ¿Ah? Dijo cola de cometa, ¿sí, no? Cola de cometa, así les llaman también. ¿Ok? Sí, síndrome intersticial. Ahora mira, yo te voy a presentar dos pacientes. Vamos a ver acá. Ya, este de acá. Mira ese paciente. ¿Qué hay? Hay artefactos verticales, horizontales. Verticales. Perfecto. Ahora, sí, pero sí, por ratos aparecen zonas más aireadas y zonas con artefactos verticales, pero siempre nos quedamos con lo peor, ¿ok? Entonces, hay algunas zonas con artefactos verticales, ¿sí? Yo te pregunto, ¿quién está peor? ¿Él o este paciente que te voy a poner acá? Ajá. Porque ¿qué está pasando en este paciente? Hay tantos artefactos verticales que ya están formando una especie de sábana. Sí. Ya ni siquiera se puede diferenciar individualmente cada una de esas líneas verticales, sino todas se ven juntas. Entonces, este paciente de acá ya no solo tiene compromiso del intersticio interlobulillar, probablemente tenga compromiso del intersticio intralobulillar o incluso del espacio alveolar. Dicho esto, la ecografía me permite hacer una gradación de severidad de qué tanta agua tiene ese pulmón. Doc, ¿y para qué tanta cosa? Qué aburrido estar haciendo la ecografía a la gente. Es igual lo oculto y si le escucho crepitantes, igual yo ya sé que tiene agua en el alveolo. El tema es lo siguiente. Yo no puedo auscultar el intersticio interlobulillar. Yo ausculto crepitantes cuando el alveolo está ocupado, no cuando el intersticio, sino cuando el alveolo está ocupado. Entonces, la línea B va a aparecer antes que el crepitante. ¿Ok? Mi paciente va a estar por ahí todavía alegre, tranquilo, sin oxígeno, sin mucha dificultad respiratoria, y yo ya voy a poder ver que su pulmón empieza a tener líneas B. Entonces, ¿eso qué me llevaría a hacer a mí? En el contexto clínico, por ejemplo, una falla cardíaca es, amigo, ya no tomes tanta agua,
bájale al sodio, te aumentamos la dosificación de diurético y te vamos monitorizando. Versus, lo ausculto, no hay nada, sigue con tu vida, tranquilo, con el mismo medicamento, y en 2 semanas ese paciente está ingresando, o en 1 semana está ingresando por emergencia en falla respiratoria con un edema pulmonar agudo cardiogénico. Entonces, la ecografía potencia mis sentidos. Me ayuda a identificar datos patológicos en etapa preclínica, antes que haya signo semiológico, antes que el crepitante. ¿Ok? ¿Me entienden ahora el por qué? La utilidad de la ecografía pulmonar. ¿Sí? Ahora, también tiene sus bemoles. Yo te he dicho, pulmón de patrón aireado, el paciente puede estar muriéndose con una crisis asmática y el ecografista me va a decir es pulmón de patrón aireado. Pero tú tienes tu estetoscopio y tienes la clínica. Y si escuchas a un paciente con un montón de sibilantes, con diátesis atópica y tiene rinitis alérgica y tiene dermatitis atópica y ha tenido 500,000 veces necesidad de utilizar inhaladores en su vida, uno pensará que es un asmático. Y silba como un asmático. Y su pulmón se ve un patrón aireado porque no tiene daño estructural porque es un asmático. ¿Ok? Entonces, los hallazgos de la auscultación de la clínica tradicional van a eh, concatenarse, integrarse junto con la valoración de la ecografía a pie de cama, de tal manera que mejoremos nuestra precisión para el diagnóstico. Esa es la idea, que la insonación se comporte como una extensión tecnológica de nuestro examen físico. Entonces, lo que de pronto era inspección, palpación, percusión, auscultación, ahora sea esos 4 pilares, inspección, palpación, percusión, auscultación, y agregamos un quinto que sería insonación. Esa es la idea de la ecografía y eso es lo que espero que en el curso de los siguientes años se vaya implementando incluso para el pregrado. Actualmente ya para las especialidades me parece mandatorio. Al menos los que trabajamos con pacientes complejos, con pacientes pluripatológicos, con pacientes críticos, con pacientes agudos, deberíamos saber ya ecografía eh, multiórgano, no solo pulmonar, ¿no? Pero ya creo que el pregrado ya tendría que empezar también a interpretar, a incluir dentro del razonamiento clínico el uso de la ecografía. Porque los bichitos de los ecógrafos pueden ayudarte a analizar cosas en lugares en los que no tienes otra cosa, no tienes radiografía, pero tienes ecógrafo. No sé si estuvieron, los que estuvieron el día que llevé mi ecógrafo ultra portátil, el chiquitito, el Butterfly, el que lo conectaba al celular. Sí, creo que estuvo Ángela y Fiorella, ¿no? O Natalie y Fiorella. Entonces, nosotros tenemos esos aparatitos ultra portátiles y tú te mandan a la punta del cerro y va a funcionar tu equipo ese. ¿Ok? No tienes otra cosa, no tienes radiografía, ni siquiera te cuento de la tomografía, no tienes espirómetro, no tienes otra cosa. Tienes la capacidad de conversar, tus manitos, tu estetoscopio y tu ecógrafo ultra portátil. Y con eso vas a resolver la práctica totalidad de los problemas con un rango de seguridad bastante bueno. Obviamente esto requiere una curva de aprendizaje, como todo, ¿no? O sea, no creo que en media tardecita, un par de horas, hayan aprendido a manejar bicicleta, manejar auto, manejar moto. No creo que haya sido así. Es un proceso de aprendizaje. Como toda nueva herramienta, se va aprendiendo, ¿no? Pero a lo que quiero que lleguen acá, ustedes en 1 hora me han podido hablar de agua extravascular, de intersticio interlobulillar con aumento con aumento del agua extravascular pulmonar, han podido identificar, ¡ay, perro! Ya, han podido identificar un pulmón correctamente aireado, una pleura deslizante, de una pleura que no desliza, entender el patrón de neumotórax, entender el patrón de falla cardíaca, entender el patrón de pulmón aireado seco. Y ni siquiera, digamos, hemos tenido una clase específica de ecografía dura. Es más o menos un poco tratar de razonar por qué el bichito registra las cosas en la pantalla como las hemos estado conversando. Bueno, chicos, creo que de aquí tienen clase, o no sé, y si no tienen clase, ya vean tele, hagan algo.
pónganse a leer un rato, no sé. ¿Listo? Ojalá que hayamos podido aprender algo nuevo hoy día. Vamos a tratar de ir conversando del resto de los síndromes en el transcurso de estos días. Creo que nos quedan todavía varias reuniones. Vamos a hablar un poco también del patrón de consolidación, del patrón de derrame pleural y tratar de relacionarlo un poco con la patología que vamos a ir viendo en el módulo y hablando un poquito de las enfermedades, ¿no? Bueno, yo creo que eso sí siempre es interesante. Preguntas, dudas, comentarios, quejas, sobre todo las quejas. Las diapos. Ya lo voy a, me hacen recordar, ya, me hacen recordar para mandarles, pues no me olvida. Ahorita tengo una queja. Una queja, ¿por qué? ¿Por qué cuando hemos estado en Cario no nos llevó su ecógrafo portátil? Yo sí quería verlo. Ya, debo decir en mi defensa que tenemos un ecógrafo grande en el piso. Y entonces, Cállate tú. no, no es así, sino que tenemos un ecógrafo grande en el piso y entonces, habitualmente hago, pero ustedes han estado, Jennifer, cuando yo he usado el ecógrafo grande incluso, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo quería ver el chiquito porque es Y más fácil bueno, comprarse el chiquito y comprarse el grande, porque el grande creo que está muy caro. y Está muy bueno, caro. y bueno, sí. Pero sí tengo mi ecógrafo portátil, ¿no? ¿Lo han visto alguna vez? No, no lo han visto. Pero un ratito, denme un 30 segundos, 30 segundos. Es que nos agarró la vuelta. Pero ¿te acuerdas el doctor del militar? Este es, mira. Es el que se... Este es El, un, bueno, este es un, este es un ultra portátil. Creo que les expliqué cómo funcionaban estos bichitos, ¿no? La energía eléctrica la transforma a mecánica por un efecto que se llama efecto piezoeléctrico. A ver, Fiorella, ¿quién describió el efecto piezoeléctrico? ¿Quién era? vamos, Fiorella. ¿Qué? Vamos. ¿Quién era el del efecto piezoeléctrico? Ah, Pierre Curie. ¿O Natalie? ¿Quién era el del efecto piezoeléctrico? Pierre Curie, ¿no era? Pierre Curie, claro. Antes de describir la radiactividad con su esposa Marie Curie, ya tenía algunas publicaciones, creo que era con su primo, que es Jacques Curie. Entonces, Pierre y Jacques Curie describen el efecto piezoeléctrico. En material natural, que es el cuarzo, es una propiedad de la materia, de este tipo de materiales, que tú les metes corriente y entonces tienen un cambio conformacional estructural. Lo hacen así porque sí, porque así son, son material piezoeléctrico natural. Esa transformación de corriente en movimiento o en energía vibratoria es la que aprovechan los equipos. Actualmente, y cuando el material tenía que sacarse de la naturaleza y era cuarzo, los ecógrafos eran muy caros, que fue cuando comenzó. Tú ahorrabas una vida para comprarte un ecógrafo. Conforme ha ido la tecnología mejorando, se ha logrado que generar material piezoeléctrico sintético, ciertas cerámicas o ciertos polímeros, ahora tienen o les puedes brindar dentro del laboratorio propiedades piezoeléctricas, lo que hace que ahora puedas generar, bueno, tú no, pero las empresas puedan generar ahí nomás en su almacencito material piezoeléctrico de una manera mucho más barata, lo que generó el boom de la ecografía, porque se abarataron los costes de los equipos de ultrasonido y entonces esto se difundió mucho. Y entonces ya no tenías que ser un millonario para comprarte un ecógrafo, entonces lo podías tener y entonces empezaron a hacerlo más barato, más chiquito, a miniaturizarlo y a llegar hasta este punto en el que tienes un aparato que puedes llevar en tu bolsillo y puedes conectar a tu celular, ¿no? Y entonces puedes escanear prácticamente en cualquier lado. Estos ecógrafos se llaman dispositivos ultra portátiles. El que tenemos, por ejemplo, en el piso es un ecógrafo portátil, aunque no lo creas, es un ecógrafo portátil, porque ese equipo está diseñado para llevarlo con el carrito a donde yo quiera, ¿no? Está diseñado para andarlo rotando de un lugar a otro. Los ecógrafos, esos grandotes que usan los radiólogos, de repente por ahí han visto en alguna rotación,
o los ginecólogos, esos equipos grandotes, son equipos estacionarios. Doc, pero tienen ruedas. Sí, tienen ruedas, pero no están diseñados de almacén, de fábrica, para que ser transportados todo el tiempo. Tienen rueditas porque, hey, en verano lo puedes poner en un ladito, en invierno lo puedes poner en otro, y no lo tengas que cargar, tiene las rueditas. Pero no está diseñado para estarlo moviendo. Su estructura se deteriora si tú lo andas mueve y mueve y mueve por todo el hospital, porque esos equipos se llaman así, equipos estacionarios. Los que tenemos nosotros en el hospital son portátiles y están diseñados para moverlos para todo sitio. Y estos ya ni te cuento, pues estos ya están diseñados para llevártelo donde quieras, ¿no? Entonces, es eso esencialmente. El avance de la tecnología produjo que se miniaturicen y se abaraten los costes de los ecógrafos. Y esto es una tendencia, esto va a ir pasando más, porque conforme esto entre a más especialidades, van a empezar a salir más empresas. Esta es una empresa, si ves acá tiene una mariposita, bueno, algo que quiso ser una mariposa, y la empresa se llama Butterfly, ¿ok? Este ecógrafo, de hecho, se llama Butterfly, el Butterfly IQ Plus, IQ más, ¿no? Hay ahorita ya el IQ3, que todavía no lo tengo, por ahí estamos ahorrando, pero vamos a comprar el IQ3 próximamente, espero en Dios. Este, pero conforme vayan apareciendo más empresas, de repente ustedes cuando estén en la residencia, cuando ya ejerzan como médicos generalistas o especialistas, van a, van a poder incluso acceder a este tipo de tecnología a costes mucho más bajos de los que ahora podemos tener en nuestro medio. En el Perú, todavía ni siquiera esta empresa Butterfly existe como tal, no tiene registro sanitario. Es un producto biomédico, tiene que entrar al país como con registro sanitario. Doc, ¿cómo tienes el Butterfly si es que no tiene registro sanitario? Contrabando es la respuesta. Contrabando. Y bueno, Sí. no me dejaron de otra. ¿Qué se va a hacer? Cuatro Pero años, doctor. en todo caso, seguramente en el paso del tiempo, en los próximos años, ya van a poder tener en el país los ecógrafos ultraportátiles de Clarius, de General Electric, de Bimbo Butterfly, varios chinitos, lo que hace que se abaraten mucho los costes porque las empresas empiezan a competir entre sí. Y que se saquen los ojos para que bajen, para que nos manden ofertas, ¿no? Esa es la idea. Entonces, con el tiempo, ustedes puedan acceder a este tipo de tecnología. Nada, chicos. Yo cuando puedo hablar de ecografía me emociono mucho porque es una cosa que me gusta y de hecho damos incluso clases de eso. Y entra a Temu, vas a ver que hay ecógrafos, ecógrafo de Temu. Hay algunos que son de calidad pues, no tan buena, pero yo creo que sí, con el paso del tiempo va a ser muy, muy, muy fácil tener un equipo de ultrasonido. Se va a volver el estetoscopio del futuro, ¿no? Tú vas a tener tu estetoscopio y tu equipo de ultrasonido en el bolsillo. ¿No? De hecho, si revisan, por ejemplo, las promociones de universidades pro, tipo Harvard, Yale, las facultades de medicina, salen las promociones, les regalan un ecógrafo. Así, bueno, en las universidades acá creo que todavía no llegamos a ese punto. Hay que dejarnos un poco con la Ricardo Palma a ver si le regalan un ecógrafo en esta promo. No creo, pero bueno, no hay peor trámite. No hay peor trámite. Ya, nada chicos, ya los dejo. Sean libres, sean felices, descansen. Y ya nos vemos. Ok, Luego, listo. doctor, muchas gracias. Chao. Nos vemos. Gracias, Cuídense. Doc. Doc, Hasta luego. ¿sabes si mañana va a haber paro por ahí o sabe algo? No sé. Pero ¿no era paro nomás o es huelga? Es paro nomás, ¿no? Es paro. Sí, la mañana. Ajá. No sé. Bueno, todavía no me han dicho nada. Todavía no me han dicho nada. Supongo que de aquí más